Buenos días, buenas tardes, perdón. Buenas tardes, Solórzano. En breve vamos a dar inicio a la clase. Esperemos hasta las 2:05. Si no se conectan más alumnos, pues daremos inicio a esa hora. Está bien, profe. Ok, alumnos, vamos a dar inicio a la clase.
No se ha conectado ningún otro alumno hasta este momento de los ya presentes. Solo tenemos a Solórzano y Dayana. ¿Me confirman alumnos Hola, cuando pueden visualizar la pantalla? buenas tardes, profe. Buenas tardes, Dayana. Ya se puede ver la pantalla, profe. Ok, excelente, Cristi. El tema de la clase del día de hoy es la figura humana y su ideal de belleza. Como podemos visualizar en la diapositiva, nos indica que nuestro primer contacto con lo que es la realidad se produce a través de lo que es el cuerpo. Si nos miramos al espejo, nos reconocemos, tenemos conciencia de nosotros mismos, de lo que sería nuestra anatomía y de los demás. A través de la historia se ha representado lo que es el cuerpo y los rasgos humanos de distintos modos, de forma paralela. El ideal de la figura humana también ha sido diferente en el arte, según la época. Esto hace referencia al canon de belleza que cambia en las culturas y a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la antigüedad, el cuerpo de las mujeres era más valorado mientras más grueso y redondo era. Tenemos el origen. Desde el origen de la humanidad, en todas las épocas y culturas, se han generado imágenes sobre nuestro cuerpo. Estas expresiones artísticas se denominan figura humana. En el caso de Ecuador existen registros de figuras humanas desde tiempos precolombinos. Por ejemplo, la Venus de la cultura Valdivia, que ya conocemos el hecho de esta cultura, es un ejemplo de ello. Estas Venus fueron encontradas en lo que es la península de Santa Elena. Son figuras femeninas que representan a la mujer en diferentes etapas de lo que es su vida reproductiva. Los arqueólogos han determinado que datan del periodo paleolítico y están vinculadas con ritos de la fecundidad y de la tierra. Ahora, no solo aquí, sino también en otras partes del mundo ha sucedido este precedente del concepto de la figura humana. En el caso de la cerámica y la cultura, y lo que es la escultura en piedra, de las culturas chorreras, pues sería casi toda lo que es la costa ecuatoriana que ha abarcado esta cultura. También la cultura jamacuaque, que es de Manabí, y la tolteca. Profe, disculpa, ¿me puedo salir un ratito y entrarme? Es que no te escucho muy bien. Ok, excelente, Dayana, puedes retirar de un momento y conectarte otra vez. Como mencionaba, y la cultura tolteca, que estaba ubicada en lo que es Esmeralda, se han encontrado abundantes y bellas muestras de cómo estos pueblos mostraban lo que es el cuerpo y el rostro humano. Se ha comprobado con el estudio arqueológico que los cánones de belleza o los que se consideraba, lo que se consideraba bello en ese momento en estas culturas, pues era lo que es la belleza de las culturas prehispánicas en lo que es Ecuador. Eran muy distintos entre sí, pues no se ha encontrado patrones universales de lo bello, o sea que cada cultura ha tenido un pensamiento único de lo que consideraba bello y con respecto al cuerpo humano. Ahora, el cambio de lo que significa la belleza humana
o el ideal de belleza, el modo de representar a la figura humana muestra diferentes cambios en todo el mundo. A lo largo de la historia podemos ver cómo las transformaciones están relacionadas con el contexto histórico y político de cada periodo. Un ejemplo de ello es Europa durante lo que es el siglo V antes de Cristo y el 2 antes de Cristo, cuando se inicia lo que conocemos como el arte clásico. Estamos hablando del periodo greco-romano, en el cual la representación del cuerpo está idealizada. Por primera vez se buscan modelos reales para lograr cuerpos más naturales en este periodo. Ya en la Edad Media, el arte europeo vuelve a incorporar motivos simbólicos y decorativos. Ya en el periodo de lo que es el Renacimiento en Italia, la figura humana cambia y se vuelve más regordeta y voluminosa. En esa época surge la perspectiva que permite representar imágenes más parecidas a lo real. Y tal como podemos ver en los casos anteriores, en las obras que hemos visto a lo largo de lo que serían las clases, hemos apreciado cómo es este cambio. En lo que sería el siglo XIX, durante el romanticismo, se persigue lo que es lograr un efecto realista para las imágenes. Ok, Dayana, como he mencionado, durante el siglo XIX, durante lo que es el romanticismo, se perseguía lograr un efecto realista para lo que serían las imágenes que resultan casi fotográficas, pero alejadas de lo que es la objetividad. Al mismo tiempo, surge el realismo, es que ya conocemos que es un movimiento que pinta el cuerpo de las personas comunes en su vida cotidiana y en cuyas obras aparecen obreros campesinos de quienes se muestran los rasgos y las características de estos obreros tal como lo perciben en la realidad, sin introducir elementos eh, ideológicos. La figura humana siempre representa un ideal de belleza, un estereotipo. Palma, ¿conoces el concepto de estereotipo? ¿Me puede repetir la pregunta? No se escuchó bien. Si conoces el concepto de estereotipo. El estereotipo como una idea o creencia que está como simplificada. Exacto, Palma. La figura humana, como lo indica en esta parte de la diapositiva, siempre ha representado lo que es el ideal de belleza, basada en una creencia o estereotipo, pues social, de cómo lo percibe la sociedad, que también cambia según las culturas. Es por eso que algo en que una civilización se aprecia como lo bello puede ser desagradable para otro. Por ejemplo, en Asia existen una inmensa diversidad que también se refleja en lo que es el arte y en las concepciones acerca de lo que es hermoso y lo que no, lo que es normal o deseado en el cuerpo y lo que no. Así la figura humana a lo largo de la historia del arte se ha representado de varias formas, lo que nos debe llevar a analizar lo que en sí es la belleza de un cuerpo desde las conceptualizaciones, entender que lo importante es la sustancia, lo que se quiere decir, y todo ello expresarlo mediante las líneas, las manchas y los modos de representaciones en lo que es el arte. Por eso, lo que significa belleza es relativo, o sea, es un concepto que puede cambiar dependiendo la cultura y el tiempo. Tenemos la figura humana. Vamos a analizar esta imagen. Palma.
En la imagen se puede ver una representación de una figura masculina en dos posiciones superpuestas y a la vez como que simultáneamente en un círculo y a la vez en un recuadro. Ok, Palma, ¿conoces el origen de esta imagen? Creo que lo pintó Leonardo da Vinci llamada El hombre de Vitruvio o algo así. Correcto, Palma, excelente. Esta imagen y el autor podemos decir que es uno de los primeros seres humanos en pensar en lo que significa la anatomía o adentrarse en lo que es el concepto de anatomía humana, el estudio del cuerpo humano. Y pues en sí él recalcaba lo que sería el cuerpo humano sobre su percepción, cómo serían las proporciones del cuerpo, los brazos, los músculos. Por eso se lo ve tan detallado y parece tan realista en esta imagen, lo que sería el hombre de Vitruvio. Entonces, en sí fue uno de los artistas más grandes y este dibujo ilustra las proporciones matemáticamente perfectas de lo que sería el cuerpo basado en los ideales de lo que es el hombre de Vitruvio, como hemos mencionado. Tenemos la siguiente sección que se llama Pensamos y Reflexionamos y tenemos una pequeña introducción con respecto a las preguntas. Ya sabemos que la representación de la figura humana y el concepto de belleza ha cambiado a lo largo de la historia y entre diferentes culturas. Estos ideales no solo reflejan las preferencias estéticas, sino también los valores sociales, creencias y, aparte de ello, los modos de vida de cada época. Analizar cómo se han concebido lo que es la belleza permite comprender mejor la identidad de los pueblos y cuestionar cómo los medios actuales influyen en nuestra percepción de lo que es el cuerpo humano. Y dicho eso, tenemos tres preguntas, que son las siguientes. ¿Cómo ha evolucionado lo que es el ideal de belleza en diferentes culturas y periodos históricos? Palma, ¿puedes responder esta pregunta? Sí, el ideal de belleza ha variado significativamente, digamos, a lo largo de la historia y entre las diferentes culturas. En lo que es la antigüedad, la belleza se asociaba, perdón, con la perfección y digamos, la proporción. En la belleza más de las mujeres y en las esculturas griegas y romanas también. También se habla en la Edad Media sobre la belleza que se relacionaba no tanto en lo físico, sino también en lo espiritual y en la virtud que tenían ellas y tanto también los hombres. Y en las diferentes culturas, el ideal de belleza también ha sido diverso porque tenían las culturas africanas, la belleza se asociaba con la abundancia de ellas o de él. Ok, excelente respuesta, Palma. Como lo ha dicho Palma, el ideal de belleza es diferente en cada cultura y periodo histórico debido a que esto lo influye el entorno social. Por ejemplo, el ejemplo que dio Palma con referente a algunas tribus de África que consideran que tener el cuello largo es un ideal de belleza, entonces utilizan métodos eh, que les obligan a alargar lo que es su cuello. Entonces, en sí, el ideal de belleza es diferente con respecto a cada cultura y periodo histórico. Segunda pregunta, ¿crees que existe un ideal de belleza universal o es completamente relativo según cada cultura? Cristi, ¿puedes resolver esta pregunta? Pues es completamente relativo según cada cultura. O a veces no solamente es cada cultura, sino cada persona tiene un estereotipo de belleza diferente. Pero cuando nos referimos a una cultura, como usted mencionó antes, Asia es uno de los que han tenido estereotipos de belleza mucho más estrictos. Y es donde también puede crear muchos tipos mm, depresión y ansiedad en las personas, porque como en Asia son más estrictos,
recae mucho más en las mujeres también. No siempre recae en los hombres, pero sí los estereotipos son más fuertes en cuanto a las mujeres. Así que todo es dependiendo también de las personas o de la cultura, pero es más de la cultura. Ok, excelente, Solórzano. Pasemos a la última pregunta, que es, ¿de qué manera la representación de la figura humana en el arte refleja los valores y creencias de la sociedad que la crea? Dayana, ¿puedes responder esta pregunta? Daniela, ¿puedes responder la última pregunta? Ok, la respuesta a la última pregunta es que en sí la representación de la figura humana se refleja mediante un vínculo universal para la narración y el método de expresar las ideas referentes a la vida, a la sociedad y el mundo en general, en referente pues a la cultura en que crea lo que es la representación de la figura humana según el concepto que tengan. Como podemos apreciar en una parte de la diapositiva, tenemos el concepto de belleza según la cultura, eh, o mejor dicho, según las culturas eh, de lo que sería Ecuador. Como pueden ver en esta gráfica tenemos el concepto de belleza y figura humana según las culturas históricas ecuatorianas, cómo era representada la mujer y la anatomía del cuerpo de la mujer. Listo, alumnas. Entonces, dicho eso, podemos concluir que la figura humana y el ideal de belleza están relacionados o ligados a la evolución histórica y cultural, donde el cuerpo es representado a través de los canes, o sea, los conceptos o los cánones de belleza, y pueden variar a lo largo de lo que es la historia y el tiempo. Lo que se considere bello depende de los factores culturales y sociales y los ideales de belleza que incluyen tanto la belleza externa, que es física, o interna, que serían el carácter, la personalidad, han pasado de la búsqueda de las proporciones perfectas a lo que es actualmente. ¿Tienen alguna pregunta, alumnas? No, Solórzano. No, no tengo ninguna. Listo, ¿tienen entendido el tema? Sí. sí, Sí. Correcto, pasemos entonces a la actividad. Para la actividad en clase del día de hoy tienen que responder tres preguntas.
Como mencionado, tienen que responder 3 preguntas para la actividad en clase, que son las siguientes. ¿Cómo representan las culturas Valdivia, Chorrera, Jamacuaque y La Tolita la figura humana y sus ideales de belleza pueden identificar entre ellas? Segunda pregunta, ¿por qué crees que los ideales de belleza cambiaron tanto entre lo que es la antigüedad, la Edad Media y el Renacimiento? Y por último, tercera pregunta, ¿qué relación existe entre el contexto histórico de una época y la manera en que se representa la figura humana en el arte? Esas son las 3 preguntas para la actividad en clase. ¿Tienen alguna duda, alumnas? No, no, No. Perfecto, pasemos a la siguiente actividad, que es la tarea en casa. Van a investigar una cultura prehispánica que sea diferente a las que ya hemos mencionado. Aquí hay varios ejemplos que les he incluido en la actividad. Puede ser maya, inca, y describir de qué manera ellos representaban la figura humana y qué consideraban bello. O sea, en esta cultura, ¿qué consideraban bellos ellos o cuál era el concepto de belleza y cómo representaban la figura humana? Esa es la actividad en casa. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a la actividad, alumnas? no. Mm, No, profesor. Perfecto, alumnas. Entonces, damos por finalizada la clase del día de hoy. Ha sido un gusto. Si quieren hacer cualquier pregunta, ya saben, alumnas, pueden comunicarse conmigo mediante la plataforma. Tengan una linda tarde. Nos vemos en la siguiente semana. Pase bien, chao. Chao, Pues profesor. Chao, profesor.